Quiero agradecer profundamente sus oraciones. Sí, claro, me tomó por sorpresa y me llevó muy profundo la oración y lo que hicieron en esta mañana. Entiendo que hoy es un día del Padre, y no sé por qué no es lo mismo con el Día de la Madre, pero hoy en todo el mundo se celebra el Día del Padre. El Día de la Madre es diferente en algunas naciones, pero el Día del Padre es uno solo. Y bien, ¿verdad? Es un grato honor, una gran bendición poder en el mundo espiritual tener paternidad y en el mundo natural también. Si hay un regalo, cuando es el Día del Padre, la gente piensa mucho, y especialmente el comercio, comprar un regalo para su papá. Y yo me pongo a pensar, Dios, ¿cuál es el regalo que más uno necesita? Y si me permiten, yo se lo voy a pedir a ustedes. Se lo voy a pedir porque sé que está al alcance de ustedes poder brindármelo, al menos a todos aquellos que así lo quieran. Es pedirle a Dios que me dé sabiduría. Ese es el regalo más grande que le pido a Dios, porque lo que más un padre, un pastor, un apóstol, un ministro de Dios necesita: sabiduría. Sabiduría para guiar mi hogar, mis hijos, sabiduría para dirigir la obra de Dios, y sabiduría para entender el plan de Dios y para poder escoger el mejor camino siempre. Así que en verdad les agradezco con todo mi corazón, y cada vez que se recuerde, pídalo con fe, dígale: Señor, gracias porque tengo un pastor, tengo un apóstol que yo sé que tú le estás dando más sabiduría cada día. Amén, así es. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que más necesito, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. En 1 Juan capítulo 2, versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Vamos a ver de nuevo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora quiero comunicar una verdad, y quiero comunicar, Señor Dios mío, tu palabra, y sé que eres tú en ese querer, en ese sentido, Dios, porque tú lo has puesto en mi corazón hacerlo, Dios. Glorifícate. Espíritu Santo, abre los sentidos, abre el corazón, abre la mente, abre los oídos, Dios. Abre mi boca, Señor, para hablar con tu poder, con tu gracia y sabiduría, Dios, y permite que en esta mañana tu nombre sea glorificado, que en esta mañana tu pueblo pueda abrazar la gracia y la bendición que tú nos has dado, que en esta mañana, Señor Dios, quienes estemos aquí, Señor, y aún quienes lo hagan a través de la internet o a través de la grabación, Señor, desde el mensaje de esta palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que ellos puedan ser, Dios, aquellos beneficiarios, Dios, del mensaje, de la bendición tuya, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Revela tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Muy bien. El apóstol Juan dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que hemos escuchado desde el principio. Si todo lo que hubiésemos escuchado desde el principio hubiese sido la palabra de Dios y la verdad de Dios, bendito sea el Señor, estaríamos bien arriba. Pero bueno, Dios ha comenzado en nosotros algo especial, y nos lleva de gloria en gloria, y nos lleva de triunfo en triunfo. Esta mañana quiero compartir con ustedes unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dadas directamente por Él y dadas a seguidores suyos. Vamos a verlo.
uno de los evangelios, Evangelio según San Juan, capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les estaba hablando el Señor? Le estaba hablando a judíos, le estaba hablando a la descendencia de Abraham, le estaba hablando a los de su propia nación, ¿ok? Y les dice aquí la palabra entonces que les habló a los judíos que habían creído en él. Nótese bien lo que va a seguir, porque era gente que se había acercado a él y que había creído en él. Entonces Jesús quiere revelarse más a ellos. En una ocasión él se detuvo y le dijo a los demás: ¿qué dicen los hombres que es? O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? Le preguntó. Unos dijeron: eres Elías, eres este, eres el otro. Le preguntó también a sus discípulos, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, habló una verdad que estaba oculta desde la fundación del mundo, de la cual solamente los profetas habían hablado, del Hijo de Dios. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio con acierto sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nótese bien que Pedro es piedra y roca es algo más grande. Cuando Jesús dice sobre esta roca, no está hablando sobre ti, sobre tu cabeza, Pedro, no, está hablando sobre esta afirmación, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación, sobre esa roca, sobre ese fundamento, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia está edificada no sobre un hombre, no sobre Pedro, está edificada sobre la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás no tiene fundamento. Dios no puede fundamentar la iglesia sobre Pedro, sobre un apóstol. Jesús nunca quiso decir eso. Él dijo sobre esta roca. Roca significa fundamento, significa base sólida para fundar algo. Mateo capítulo 7 dice que aquel que edificó sobre la roca, vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Nos está hablando entonces que la roca es un símbolo espiritual de fundamento firme que soporta los vientos, que soporta las tempestades, que soporta las aguas. ¿Por qué razón? Porque esa roca, sobre la roca, vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Nos está hablando entonces que la roca es un símbolo espiritual de fundamento firme que soporta los vientos, que soporta las tempestades, que soporta las aguas. ¿Por qué razón? Porque esa roca es el fundamento de una verdad sólida de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No podemos edificar sobre otro fundamento. Por esa causa Jesús habla, y Pedro es el fundamento de una verdad sólida de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No podemos edificar sobre otro fundamento. Por esa causa Jesús habla, y Pedro tuvo que entender. Jesús le dijo: pero eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no te dio a ti personalmente. Eso fue el Espíritu Santo.
el que se lo reveló. Por eso, la revelación de Dios viene para darnos a conocer a Cristo. Ahora Jesús viene aquí y dice la Escritura que ahora el Señor tiene un diálogo con aquellos judíos que habían creído en Él. Pero vamos a ver qué tipo de fe tenían ellos. La Biblia dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Como tal, entonces, aquí viene y les condiciona y les dice: si vosotros, ¿a quién está hablando el Señor? ¿A quién está hablando el Señor? Quiero que lo tenga bien presente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, vamos a ver, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí, ¿a quién está hablando el Señor? Vamos a ver, ¿a quién está hablando el Señor? Contésteme con la palabra. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quiénes? Completa la frase. ¿A los qué? ¿Qué? Ok, entonces Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en Él. ¿Estamos entendidos? Usted es muy sabio en la palabra. Esta mañana el Señor quiere, en este momento Dios quiere expandir tu visión, expandir la profundidad para poder abrazar y recibir todo lo que Dios nos ha dado. Si vosotros permaneciereis, ojo, Jesús dice, en mi palabra. Le está diciendo: ustedes dicen que han creído en mí. Ok, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe de aquellos judíos era una fe superficial. Es el primer paso. El primer paso que usted tiene en la fe es el paso de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces entras en una relación de salvación, entras en una relación de hijo, entras en una relación de Jesús como tu Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de tus pecados. Te salva de la culpa, de la muerte, del juicio eterno, del castigo. De eso es que nos salva, nos libra de nuestros pecados. Y no solamente nos perdona nuestros pecados, torna nuestro corazón en otro corazón. Gloria a Dios. Ponle cuidado a esta palabra, por favor. Si vosotros, ahora le dice el Señor, ok, ustedes dicen que creen en mí, ahora les dice, lo voy a llevar más adentro. Permítame esto. Para ser un discípulo, en el tiempo en el que Jesús está hablando, los que estaban escuchando, ellos sabían el costo de ser un discípulo. El discípulo, en el tiempo en que Jesús estaba hablando esta palabra, no es como en el día de hoy que usted viene un discipulado, y si quiere viene, si quiere no viene, y si está muy caro no viene. No, un discípulo venía a ser como aquel Eliseo con Elías, que cuando Elías pide la capa, dice la Biblia que él vino y le dijo: déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y fue y hizo un gran holocausto, se hizo una gran despedida y se fue tras tras Elías, para ser su discípulo. Un discípulo era aquel que verdaderamente dejaba todo para estar con su maestro. Un discípulo, según lo que Cristo está hablando aquí, es más que estar interesado, es involucrado al 100%. Un discípulo es aquel que toma la paternidad de su maestro. Ya no un interesado, ya no alguien que cree simplemente. Ahora su creencia lo lleva a un nivel de grado de obediencia llamado discípulo. Lo primero que nosotros fuimos fue creyentes, pero ahora no somos creyentes, ahora somos discípulos. Venga, bien.
Jesús decía, me llamáis Rabí, bien decís porque soy maestro. Jesús les enseñaba. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía discípulos. Los discípulos que estaban con Cristo le dijeron, maestro, Juan les enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Y Jesús se lo llevó para dirigirse al Padre, y entonces por primera vez Jesús les guía y les revela a Dios, a Jehová, y puede ponerle tantos nombres como hoy en día se mencionan: Sabaoth, Elim, Rafa, Jehová Jireh, tantos nombres con los que Dios se dio a conocer. Dios de los ejércitos de Israel, tremendo. Y Jesús no le revela ninguno de esos nombres a sus discípulos, lo lleva a una nueva relación por primera vez en la historia de la humanidad. Viene Jesús a dar a conocer al Padre y da a conocerlo bajo esa categoría. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Les dice: señores, ustedes mis discípulos se van a relacionar con mi Padre como yo me relaciono con Él. Gloria a Dios. En otras palabras, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y para que usted y yo seamos hijos de Dios, vamos a tener que ser hermanos de Jesús. ¿Sí o no? Hay que llegar al estatus de ser hermano de Él. Pero ¿cómo ser hermano de Él sin ser primero hijos de Dios? Por eso es que dentro de acá podemos ver: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Repítamelo conforme a la palabra que leímos. ¿Quiénes le respondieron? Los discípulos que habían creído en Él. Ojo, vean cómo responden. Ellos habían creído, pero no habían llegado al nivel del señorío. No habían llegado al nivel de hacerse sus discípulos. Y el discípulo es el que sigue todas las instrucciones de su maestro. ¿Aló? ¿Cómo se le llama al entrenador? En un gimnasio hay una persona que te dice cómo hacer los ejercicios. ¿Cómo es que le llama? El personal. Ok, el instructor. Es el que te dice: no, esto está mal, hágalo así de esta forma. Es que no puedo, hágalo así. Es el que te da las instrucciones. Por eso Jesús dice: ustedes han creído en mí ahora, si ustedes permanecen en mi palabra y hacéis lo que yo digo, entonces dice: conoceréis la verdad. O sea, van a conocerlo más profundamente a Él. Dígalo conmigo: en esta mañana estamos conociendo la verdad. En esta mañana, dígalo conmigo: yo estoy conociendo la verdad. En esta mañana estoy conociendo al que es verdadero. Porque estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Hay quienes me están entendiendo muy bien cuando digo estamos en el verdadero, porque han estudiado la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Antes de conocer a Cristo, uno es torpe. Antes de conocer a Cristo, y dígame si uno es torpe, porque cometer pecado es torpeza. Amén. Pecar realmente es una de las peores torpezas que hay. Se le desbarata la vida a cualquiera, porque el pecado es causa de muerte, de juicio, de cielos cerrados.
querían creer en él. Le respondieron, aquí viene, ojo, nótese que creían en él. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora sí se ponen de tú a tú, como dices tú. Se ponen en un plano de discusión teológica. Estamos aquí. La persona que tiene un padre espiritual no se pone a discutir ni se pone de tú a tú. Tiene que reconocer la autoridad y tiene que reconocer lo que le ha sido dado. Y aquí ellos decían que ellos creían en él, por eso Jesús los agarra, porque el Señor sabe hasta dónde estamos en él. Y tiene que llevarnos a un nuevo nivel. Entonces ellos le discuten al Señor. Ojo, hay quienes le discuten a Dios. Si usted le discute y le debate a Dios, usted no está siendo una verdadera discípula. El discípulo tiene que aceptar lo que el maestro dice. No puede ponerse a discutir teología, menos con Cristo, menos con Dios. Y aquí le dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos, como si el Señor, ay, de verdad, ay, qué error más grande cometí. Yo no sabía que ustedes eran linaje de Abraham. Déjenme ir al instituto a estudiar. Pedro le dijo un día a Jesús, la multitud te aprieta y tú dices quién me ha tocado. Como que dice, Jesús, te volviste loco ya. A eso le queremos enseñar a Dios. El verdadero discípulo no contiende con su maestro. ¿Estamos aquí? No contiende. No contiende y no contiende. No disputa teológicamente. El que no es discípulo sí contiende. Pero esto, pero es que aquí, es que allá, es que... Porque no es discípulo. Ojo. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ay, se les olvidó. Esto sí no sabían de noticias, no sabían nada, como que si habían nacido así, de un pronto a otro. Se les olvidó que lo llevaron a Babilonia, se les olvidó cuántas veces Israel pasó por cautiverio. Se les olvidó porque el orgullo y la prepotencia impiden que alguien pueda recibir una palabra de otro. Creen saber mucho y le quieren enseñar a Dios. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ojo, está debatiendo lo que Cristo dijo. La serpiente hizo lo mismo porque era de otro linaje. Repítalo conmigo, otro linaje. La serpiente dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Poniendo en tela de duda lo que Dios ha dicho, porque es de otra naturaleza. Vamos a decir, Jesús le respondió, de cierto, digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús les estaba hablando de una liberación del pecado. Y el pecado no puede tener asidero en un corazón nuevo. Vamos aquí. El pecado no puede, usted no puede tentar a un niño al pecado. Un día hablaba con un gran hombre de Dios, estábamos en una gira en México y me dijo, soñé que yo era un niño. Y yo era un niño. Y venía una mujer voluptuosa y venía una mujer y se me desnudaba al frente, me hacía insinuaciones y todo, pero cuando yo volví a ver, yo era un niño. Está loca esa mujer, haciéndome muecas, haciéndome un striptease. Está loca. Porque para un niño no puede entender esos ademanes de sensualidad que te provoca con su especie. Va a querer amamantarse. Mira, el niño tiene otra mente. Pero
esclavo del pecado. Aquí les habló entonces de una esclavitud del pecado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo que Dios quiere que vayamos allí. Siguiente, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Está hablando de reinado, está hablando de soberanía, está hablando de permanencia. Versículo siguiente. Así que, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús aquí? Dígalo completo. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús aquí? No se oye, vamos. Me interesa que usted lo confiese, que usted lo diga, que usted sepa bien a quién estaba hablando Jesús, ¿no es cierto? A los judíos que habían creído en él. Oh, véanlo ya se encresparon, ya sacaron las uñas. En otras palabras, pues, usted no ha creído en mí, usted no es un hijo de Dios. ¿Y por qué está contendiendo? ¿Y por qué está agresivo? ¿Y por qué sacó todo el armamento? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Y ahora el Señor les dice a esos mismos: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que se llama la libertad del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Miren, perdónenme, yo no sé si eres cristiano o no eres cristiano, pero lo más importante es saber si eres libre del pecado. Venga, hermano, ser cristiano, tener 50 años de estar en el Evangelio, pero la pregunta, ¿eres libre del pecado? La libertad del pecado fue por lo que Cristo vino. La libertad del pecado, David dijo: el pecado está siempre delante de mí. Pero David reconoció que el corazón que él tenía era un corazón pecador. Y por eso le dijo: lávame de mi maldad y limpia mi pecado. Quita mi pecado, o sea, purifícame. En otras palabras, estoy parafraseando. Maldad y pecado. La maldad es la inclinación, es la malicia. Eso que un niño no tiene para hacer un engaño de porque es un bebé todavía de 1 o 2 años, es puro. Pero ya cuando coge años ya tiene malicia, ya miente, ya engaña, ya simula, y ahora se esconde. Y Jesús dice: así que si el Hijo, porque el único que puede